especial para nuestro invitado Alejandro Ortiz, que en el programa pasado nos dejó a medias y muchos de nuestros oyentes solicitaron una segunda parte. Pues bueno, acá nos gusta complacer a nuestros oyentes y acá lo tenemos. Alejandro, la audiencia es toda suya. Bueno, para muchos de pronto que nos escuchan, no sé si por primera vez, vamos a empatar, vamos a contextualizar un poquitico de qué estábamos hablando en la última transmisión del día jueves jueves. pasado. Sí, y era la forma en la que toda esta situación nos ha afectado y cómo podemos salir de deudas en este momento. Entonces ya Alejo nos había dado unos tips, nos ha dado pues entre su conversación, nos ha dado pues una información muy valiosa y pues quería nuevamente de pronto informarle desde la audiencia pues que es una información que perfectamente podemos aplicar todos. Y no es una información que realmente yo tenga que ir a hacer un diplomado, tenga que hacer una carrera, no, es información que cualquier persona de a pie que tenga un negocio, que se haya quedado sin empleo o que vaya a emprender su negocio, que tenga deudas, pues le va a servir. Alejo, pues el micrófono es todo suyo. Julio, Andrés, muchas gracias, hermano. David, Leo, muchas gracias por el espacio otra vez y bueno, arranquemos para que nos rinda hoy, vamos a concentrarnos pues con los temas. Un programa muy nutrido. Claves. Entonces usted dirá, a ver, ¿por dónde arrancar? Quedamos en una frase que habías dicho: desconéctese emocionalmente de las deudas. Esa fue la conclusión de ahí quedamos. La semana pasada. Ve, ahorita, antes de venirme para acá, estaba en una conversación lo más de densa, por decirlo así, y es el impacto tan negativo que tienen las redes sociales hoy en día en cuanto a lo que es la comparación. Entonces uno a veces, ustedes se dan cuenta, lo que la gente publica en redes sociales es solo lo bueno que les pasa. Usted nunca ve a nadie publicando una foto en redes sociales, aquí saliendo de Data Crédito, me reportaron, estoy 15 años por fuera. O sea, usted nunca ve a nadie publicando nada negativo en las redes sociales. Eso es un mundo ideal. Sí, exactamente. Entonces ahí caemos mucho en algo que se llama la comparación y todo el tiempo nos estamos comparando con el otro, pero en función de las redes sociales. Y eso crea un impacto emocional muy grande, porque entonces vos ves al amigo tuyo que no publica sino viajes, comida en restaurante, y vos sentís que no has avanzado nada. Entonces digamos que el manejo emocional de lo que nos está pasando tiene que ver con toda esta cantidad de cosas. O sea, desconectarme de lo que le pasa al uno, de lo que le pasa al otro, de que si el otro está avanzando, que al otro no le echaron del trabajo, que a mí sí me echaron, que este quebró. No, desconéctese del mundo y vamos a conectarnos con la solución de lo que yo necesito para mí. Entonces, para que anclemos eso por donde veníamos, porque una de las preguntas donde nos quedamos la vez pasada es, bueno, yo quiero saber cómo saliste de esa cantidad. Sí, que fue la pregunta de David, que David decía que todavía no se creía cómo usted salió de esa deuda tan grande de cuando estuvo en el negocio cafetero, y hoy en día ya sigue un camino totalmente diferente y se puede decir que sin tanta deuda. Exacto, digamos que ya se controla, se maneja más y todo. Bueno, hay un tema, no recuerdo quién, en eso sí tengo mala memoria, alguien decía en un libro, no me acuerdo si era Eduardo Galeano, me acuerdo que decía: somos hijos de madres violadas, refiriéndose a la forma de la conquista. No recuerdo quién fue, pero de la misma manera tiene que ver con la educación financiera. O sea, la educación financiera de nuestros padres fue la educación financiera de nuestros abuelos, que ha venido generación en generación duplicándose. Entonces yo no conozco en todo este tiempo que llevo en este mundo personas que hayan dicho: Alejo, es que ahí me sentaban en la casa a explicarme qué era un interés, a explicarme qué era una tasa de interés compuesto, a explicarme qué era deuda, a explicarme yo cómo amortizaba una. Nadie me explicó eso no lo enseñan ni en la casa, eso no lo enseñan ni en el colegio, eso no lo enseñan ni en la universidad. Uno lo que le enseñan es: si usted quiere conseguir algo, ¿qué tiene que hacer? Endeúdese. O sea, esa es la única frase que yo recuerdo de mis padres, pues que todavía están vivos, gracias a Dios. La única frase financiera que yo tengo, o sea, grabada. De resto, no tengo otra. Por eso es que dice por ahí que a la mamá hay que quererla mucho, pero no le puede hacer caso. A ver, los tiempos cambiaron, los tiempos cambiaron. Es decir, sí, no es la misma realidad de los años 70 que la realidad del año 2000, que la realidad del 2020, mayo, junio. Exactamente, ahí va yo, Alejandro, porque en esa época esa fórmula funcionaba y le funcionó a nuestros padres, le funcionó a nuestros abuelos, pero en este momento es completamente diferente, que es para donde vos vas. Vean, ustedes están más jóvenes que yo, entonces no se acuerdan de eso. No, mentiras, pero la escuela Rosellón, sí. La escuela Rosellón era de coltejer y era un adendo de coltejer en el tema educativo de los empleados, y si usted era empleado de coltejer años 60, 70, 80, usted
usted tenía toda su vida cubierta, usted tenía primas, las viviendas, todo. Por eso en los famosos barrios obreros. El barrio obrero y el barrio obrero acá en Envigado también. Entonces, digamos que la fórmula de estudia y consiga, es más, no necesita ni estudiar. Hombre, una persona con el bachillerato conseguía empleo en los años 80. Hoy en día, la inflación académica requiere que vos tengas una carrera, un posgrado, segundo idioma, visa, es decir, una cantidad de cosas. Algo, que tengas menos de 30 años. Exactamente, ahí viene otro tema. Una inflación académica bien complicada y una edad laboral. Entonces, todo eso nos lleva a un punto, la educación financiera. Ahí me decía, es un jefe mío, Juan Camilo Ruiz, él me decía esto que a mí nunca me olvida, lo que pasa es que en esa época yo no lo entendía bien, pues me decía, el único factor de equilibrio en una sociedad es la educación. Y yo no lograba como asentar lo que él me trataba de decir, y hoy en día ya lo veo completamente. O sea, una persona que inicia su vida en una situación de pobreza grande, como hemos visto casos, puede equilibrarse económicamente en la sociedad a través de la educación. Y lo mismo pasa con las finanzas. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Cuando yo empiezo a ver toda esa situación financiera tan horrible, yo empecé a leer libros, a estudiar, a recibir mentoría. Yo he tenido un mentor durante muchos años, un tío mío, Fernando Arboleda. Él para mí ha sido un mentor que durante toda la vida ha estado encima ayudándome, enseñándome. Yo veo él cómo actúa. Entonces necesitamos un mentor, necesitamos educación financiera, necesitamos ordenar las finanzas y aprender una palabra que nos da mucha dificultad: no. Saber decir no. Hombre, es que si la situación económica no te permite, tenés que aprender a decir no. Y aceptar el no, que muchas veces nos negamos. No lo aceptamos. No. Entonces ese conjunto de cosas lo que hicieron fue ir creando una mentalidad de alejarme de la deuda y empezar a ubicarme en cómo pago. Entonces empieza un proceso, hay varias formas de pagar deudas, una es lo que llamamos la bola de nieve, ir pagando de las cuentas más pequeñas hacia las más grandes. Otra es una que me tocó aplicar a mí, que se llama el método de 2 en 2. Yo cogí 37 cuentas por pagar que yo tenía, hay un video en YouTube donde yo hablo de eso, y yo fui cogiendo de a 2 en 2. Entonces yo cogía primero a 2 personas, les decía, bueno, les voy a pagar a ustedes 2, pero las otras 34, 35 que me esperen. Cuando terminaba de pagar esas 2, entonces cogía otras 2 y así me fui viniendo poco a poco. Ese proceso suena muy fácil aquí en la emisora en 20 minutos, pero eso duró 10 años. Entonces, esos son métodos. Y otra cosa muy importante, no sacrifique una amistad de largo plazo por una deuda de corto plazo. Es decir, las deudas se pagan, pero vos peleas con la familia, con los amigos, con gente que te sirvió en determinado momento. Entonces, no podemos sacrificar una amistad ni un familiar que nos ayudó por una deuda que finalmente se va a resolver. Y por eso nuestros abuelos decían, es mejor tener amigos que plata, y en la realidad así es. O sea, lo que vos decías, una deuda, vos dejas de pagarle a esa persona, y no solamente le estás dejando de pagar, no solamente quedas mal, sino que te cerrás esa puerta a futuro. Esa persona no va a volver a confiar en vos y perdiste la amistad, entonces perdiste por los dos lados. Es que en el momento en que uno está en la crisis económica, uno es capaz de vender los amigos, es decir, uno está en un momento que no sabe qué hacer y quiere salir. Hay una frase que alguien me dijo una vez, decía, mire, cuando la gente se endeuda comprando cosas que no necesita, al final termina vendiendo las cosas que sí necesita para pagar las deudas de las cosas que no necesitaba. Sí. Entonces analicen qué se endeuda la gente. La gente se endeuda en emociones. La gente compra esas emociones. La autogratificación también, o sea, porque es que es el momento en que reciben su salario o de que reciben sus ingresos por cualquier fuente. Mucha gente opta por autogratificación. No, es que yo trabajé muy duro, entonces yo me lo merezco. Entonces yo me merezco ese reloj, yo me merezco ese carro, esa moto. Entonces ese nivel de automerecimiento va también en contra de los intereses financieros a futuro, porque eso no te permite proyectarte en ningún momento. Eso es una frase de pobreza. Yo lo he dicho en varias ocasiones y todo lo que necesite comprarse a crédito es porque no te lo mereces. Porque si te lo merecieras, no tendrías que adquirir deuda para comprarlo. Es decir, hombre, si yo me mereciera un cuerpo vigas y con unos vicios pectorales, ya lo tendría, pero es que yo no he hecho méritos para tenerlo, entonces ¿por qué voy a decir que me lo merezco? Entonces viene el concepto de la lipo. Claro, yo no hago ejercicio, pero cada 2 años me hago una lipo. Sí. Y como yo no creo una filosofía de vida, a los 2 años cada vez voy aumentando de peso y así me voy a meter en un problema a largo plazo. Entonces la gente con el cuentico de yo me lo merezco es que se han endeudado. No se merece nada, usted se merece lo que haya trabajado. Pero ese argumento lo usan ¿quiénes? Los bancos. Aquí voy a hacer una corrección, que la vez pasada dije algo y una persona me llamó la atención y tiene toda la razón de haberme llamado la atención. Yo dije algo como el banco es el enemigo. Entonces voy a corregir algo ahí. Sí, me parece muy bien porque a mí me hicieron el mismo comentario. Entonces lo voy a corregir.
el banco es el enemigo cuando tú no tienes inteligencia financiera. Vamos a complementarlo para que quede bien clara. El banco es tu enemigo si tú no tienes inteligencia financiera. Si tú tienes inteligencia financiera, el banco puede ser tu mejor aliado. Tiene toda la razón. Ahí es cuando uno entra a saber conocer un banco, el funcionamiento de un banco, pero es que el pecado es que desde el colegio no tenemos esa educación financiera ni esa preparación. Y venimos ahorita en la moda de la economía naranja. Prepárese, pues sea emprendedor, sea empresario, pues los que puedan llegar a ser empresarios, porque hay una diferencia muy grande entre emprendedor y empresario. Total. Pero no nos preparan para hacer esos saltos y no entendemos los flujos de dinero, ni a crédito, ni teniéndolos encima, porque nos estorba encima. No, lo que también creo que hay otro tema también que ya sería para tratar en otro programa, que sería la deuda para yo apalancar un negocio, porque la persona que les contaba yo detrás de micrófonos ahora, que fue uno de los mentores en un proyecto que tengo personal y que será un incentivo, en este momento nosotros, él nos decía, mucha gente cree que para emprender necesita plata, y realmente no, porque es que hay un montón de apalancamientos a 0 pesos, con costo financiero 0, que la gente no sabe en dónde toca la puerta. Entonces inmediatamente emprender un proyecto, préstamo, entonces préstamo al vecino, al banco como última medida. Entonces es entender también que el préstamo, el concepto como tal de apalancamiento, porque los bancos te pueden servir para apalancarte, ¿no? Si tienes inteligencia financiera. Sí. Si no tiene, a ver, la ley de la palanca, no recuerdo quién era el que decía dame una palanca y mover el mundo. Alguien dijo eso, pero no sé si fue Kim Pambeleo, si fue un filósofo, alguien dijo eso. No, a lo mejor de nuestros oyentes luego nos va. Ahorita, sí, claro, dice ya acá tú dices, ahí será vos pareces Cantinflas, tiras todas las frases al revés, las trocas, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo con la palanca puedo mover una inversión en positivo, pero de la misma forma la puedo mover en negativo. Entonces ahí es donde viene el tema, hombre. Si yo pudiera modificar el pensum académico de los colegios, yo incluiría la educación financiera como una transversal a todo el programa educativo, desde prekinder hasta el posgrado. Porque es que vemos personas con posgrados en las empresas cometiendo errores financieros de novatos. Gravísimos. Demasiado. Entonces, en ese orden de ideas hay que saber cómo me apalanco, entendiendo que un banco es un negocio. Quien funda un banco, eso fue una frase de Gilberto Todo, ese padrazo no me lo ganó yo, eso lo dijo Gilberto. Pero quien funda un banco tiene un interés, y es ganar dinero. Como cualquier otro negocio. Como cualquier otro negocio. Entonces, lo que yo tengo que saber es cómo manipulo esa situación a mi beneficio. Alguien decía, Alejo, un CDT, hombre, un CDT es una persona que esté tan rica que pueda enterrar 5.000 millones de pesos 10 años en un CDT, que le estorben. Al 3. Sí, al año. Que eso es una desgracia a nivel financiero. Pero para no salirnos como mucho del tema, para que volvamos y agarremos por donde venimos, mientras yo me eduque financieramente, yo voy a saber interpretar lo que me pasa. Usted coja a una persona en, no sé, no nos vamos muy abajo tampoco, en séptimo, en octavo, y enséñele a leer la letra chiquita que te pone a firmar el banco. Es que es donde yo te digo, cuando usted ve un crédito, usted emocionado por lo que va a adquirir a través del crédito, se le olvida leer todo lo que hay en una letra diminuta, que lo pone en esa letra diminuta precisamente para que la gente no lo lea. Para que pase. Pero cuando usted va y lee toda esa letra chiquitica, se da cuenta cosas tan simples como estas. Si usted tiene una deuda con un banco, pongamos un nombre por poner un ejemplo que se llame Conavi, un ejemplo, banco que llamó Conavi en algún tiempo, ¿sí o no? Y ese banco se lo vendieron a otra empresa, a otro banco, su deuda se traslada de ese banco al nuevo. O sea que usted prácticamente es un esclavo financiero del banco que compre la deuda que usted tiene. Como lo que nos explicabas la vez pasada, que cuando tú te endeudas, realmente el banco le vende la deuda a una empresa que se encarga de hacer la gestión de cobranzas y que realmente lo hace por un valor que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Entonces nosotros creemos que cada vez que nos llaman, venga, es que le voy a hacer un super arreglo, esto, que realmente nos están dando un beneficio, no, seguimos siendo esclavos de... Es que ese es el juego, es que si yo promulgara la educación financiera como entidad financiera superior, llámese banco, corporación, etcétera, entonces me entraría a competir con esas personas, entonces yo dejaría de ser rentable como entidad financiera. No, pero lastimosamente ahí también habría un debate, porque es que si yo le enseño a manejar, o sea, quien vende carros no te enseña a manejar.
Entonces creo que yo tengo que entender que el que vende carros, su función es vender carros. Pero el que te enseña a manejar es otro, o sea, el que te tiene que meter el conocimiento de inteligencia vial, de respeto del otro, es otra entidad completamente diferente. Pero es un negocio, eso debería ser una obligación, una ética. Debería, por eso. Ahí es donde Pero es se que donde debate vamos, ético. por ejemplo, cuando tú empiezas a analizar universidades, no nos vamos muy lejos, Colombia. Tú miras que hay universidades de élite donde te enseñan a ser empresario y te enseñan a manejar negocios, pero los que entran a esas universidades es porque vienen de unas familias acaudaladas, con una tradición. Sí. El resto somos un montón de borregos que algunos intentamos salir y sacar la cabeza con el peligro que nos la boten. No, por eso. ¿En cuánto se verían reducidas las utilidades de cualquier negocio si usted enseña a manejar bien el producto? O sea, yo creo que el margen, por ese montón de errores que cometemos, o sea, afectaría automáticamente las utilidades. Aquí se viene un tema delicado, que es un tema que es el que si usted me pregunta de este fenómeno de la pandemia, ¿qué es lo más duro que viene? En términos de salud, al día de hoy van 400.000 muertos a nivel mundial y estamos tocando una cifra muy pequeña para hablar de la población mundial. Si ustedes comparan esta pandemia con lo que fue la gripe española a comienzo del siglo pasado, las proporciones son ridículamente pequeñas. Tiene que ver con los niveles de salubridad que tenemos, con que ya estamos más avanzados en tecnología, con que de alguna forma la ley funciona más y nos dijeron encierres y nos encerramos, vale. Sí. Pero el problema grande se viene ahorita con algo que se llama la desaparición de la clase media. Entonces vamos a segregar la población. Tenemos una clase media alta, una clase media baja y una clase pobre. Eso es lo que con países como Colombia no podemos decir que tenemos una clase alta. Tenemos una clase media alta, pero aquí no hay grandes ricos. ¿Qué va a pasar? La clase media es la clase que sostiene la economía local a nivel Colombia, porque son las personas que tienen acceso al crédito. Es decir, la clase media baja y los pobres no tienen acceso al crédito. Tienen reportes, no les prestan dinero. Esas personas están en unas condiciones, lastimosamente, que no les permite acceder al sistema financiero. La clase media alta no necesita ese sistema financiero o lo usa inteligentemente para apalancarse en inversión. Pero es la clase media la que saca el carro fiado, la casa fiada, la ropa fiada, la que usa las tarjetas, y es esa clase media la que sostiene finalmente la economía. Quienes han perdido el empleo en esta situación ha sido precisamente la clase media. Entonces, esa clase media, hay unos muy poquitos, un porcentaje que no es ni siquiera el 5%, que en esta situación lograron brincar a media alta, pero el 95% se está desplazando hacia abajo. Entonces están en un desplazamiento que ¿qué va a provocar? Que no haya consumo, y eso se va a alargar hasta mediados del próximo año. Hay una frase que últimamente me han criticado bastante mis amigos, y es que yo digo que esta pandemia nos dejó notar las debilidades que hay precisamente en esa clase media. Yo digo que nosotros tenemos lastimosamente una clase media de humo, endeble, porque tanto el especialista o el ingeniero que en algún momento tuvo, porque he leído historias acerca de eso, que tuvo unos ingresos súper altos actualmente, con sus hijos en unos super colegios, en este momento no tiene con qué cubrir ese nivel de vida que tiene, porque todos los ingresos se fueron a pique. O sea, no tiene educación financiera. Simplemente lo tapaba porque tenía ingresos altos. A ese lo podemos... Llegaron necesidades muy altas. Exacto. Y a ese lo podemos comparar con el señor que sale a vender todos los días las papitas fritas en la esquina. Exactamente. En niveles diferentes de ingresos, pero en posiciones iguales de supervivencia. ¿Se acuerdan hace unos meses una aerolínea que salió a paro? El sindicato salió a paro. Sí, claro. Hablando de salarios por encima de los 20 millones de pesos mensuales. Exactamente. Pues es una de las empresas que quedó sin trabajo. Sí. Si el nivel de tuyo era de 20 millones, normalmente el colombiano promedio gasta el 20% más de lo que gana. O sea que usted con un ingreso de 20 millones gastaba 24. Yo miré un poquito más. Más alto, pero dejémoslo ahí para no confundir. ¿Qué va a pasar con esa gente cuando pierde el ingreso desde esas proporciones? Hombre, no es lo mismo caerse de un primer piso que de un piso 20. Y se junta con el ego. Peor. Eso es más grave. Eso es más grave que el anterior. Porque si el vigilante del edificio que se ganaba 1.200.000 pierde el empleo, él se acomoda. Él se fusila con la suegra, el hijo se va a estudiar a otro colegio y se ajustan. Él no tiene problema. Pero el que está en un cargo más alto por las nubes, ese se va a enredar más en el proceso. Entonces, ese cambio de clases es lo que viene una crisis, yo digo, la más dura de todas. ¿Por qué? Porque va a obligar a la gente a reinventarse. Y reinventarse no está mal. Reinventarse es necesario, necesario. Y es muy difícil. Claro. Que una persona tenga ese nivel de conciencia para admitir su realidad financiera
económica y que se contextualice, porque esa gente normalmente, o todos hemos tenido un momento en que nosotros nos sentimos más o menos por tener algo, un tema material, entonces socialmente nos comparamos y nos metemos ahí. Entonces yo ya como me le voy a esconder a fulanito y a este para que no me vea, porque me tocó vender el BM o entregar el BM porque ya venían aquí allá y ya andan más sí, tres que entonces ya tres o no. Y saben que mire lo que es no entender ccómo funcionan las cosas. Una vez un amigo mío lo sacó en leasing, un Audi A5. Entonces íbamos para Río Negro los dos y yo iba fascinado con el carro, porque un carro muy bonito. Entonces yo iba al lado y eso huele, hermano. Yo creo que es un manejo de carro. Sí, yo iba feliz en el carro, yo lo veía. Pero el man me ha dado una lección ese día que todavía la recuerdo. Él me decía, Alejo, yo en esa época tenía un Spark, no recuerdo qué carro tenía. Entonces él me dice esto, Alejo, este carro es muy bueno, muy bonito. Pero después de que usted lleve 3-4 meses andando en él, usted no va a encontrar diferencia entre este y su Spark. Y eso es una realidad. Entonces el ego es el que quiere que la gente de afuera vea en qué estás andando. Pero después de un tiempo, ya para vos es lo mismo andar en ese que en un Renault. Pues, para darle completamente. Entonces, en el proceso de pagar deudas, usted se tiene que desprender del ego. Vas a tener que aceptar una pérdida temporal de tu estima social por el entorno. El entorno te va a castigar, te va a fusilar, se va a reír de vos, te va a atacar, pero cuando uno entiende que el que pone comida en la mesa de la casa es uno deja de escuchar lo que hay afuera. Sí. Pero uno es muy dado a mantener ese estatus social. Hay gente en este momento que no tiene con qué pagar la mensualidad de los colegios de los hijos. Estamos de acuerdo. Y solo por estatus se van a hacer reventar, se enferman, les da una enfermedad solamente por tratar de aparentar ante el entorno social que sí tienen con qué sostener. Se van a endeudar, se van a seguir endeudando más. Suéltese. Sí, oye, a ese punto quería llegar yo. Ahora estamos hablando de educación financiera y es muy importante y es demasiado importante empezar con esa educación desde los colegios. Pero también me surge una inquietud. Esa educación financiera debe ir acompañada de una educación de principios y valores financieros y de una fortaleza mental, porque bueno, sí, a mí me enseñan a conseguir dinero y lo consigo, y cuando ya no está, ¿qué? Sí, ¿o a qué costo? ¿O a qué costo? Sí, eso ¿En qué persona me convierto yo? A veces ahí viene, yo no sé si este es el lugar para decir esto, pero me censuran palabras. Si no me vuelven a invitar fue por esta frase. Decía Ortega y Gasset, no me acuerdo quién decía, es más fácil cambiar un cementerio de sitio que la universidad cambie su programa académico. Que ustedes se dan cuenta que hay muchas universidades, por ejemplo, que siguen enseñando en la actualidad con programas académicos de hace 15 o 20 o 30 o 40 años. Entonces en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Uno va y ve ética o pedagogía constitucional, que eran materias que uno veía en la universidad, pero nada de eso iba relacionado con la realidad del país, sino que eran temas para llenar un microcurrículo y colocar un chulo y decir, pasó. Uno veía, es más, la gente estudia para ganar, no para aprender. Sí. Porque el sistema educativo nuestro, o sea, es un checklist. Claro, recuerden que el sistema educativo nuestro es chino, viene de la filosofía china, es un sistema donde simplemente es en la evaluación resultado. Lo veíamos como un relleno y es algo tan importante. Hombre, la materia más importante que ha tenido el colegio y la universidad es la educación física, y todo el tiempo la vimos como un relleno. Sí. Pero nunca le paramos bola y de pronto los profesores no estaban entendiendo lo mismo. Entonces, perdónale, hoy viene una anécdota de un profesor que un día estábamos en la clase y una compañera le dijo, profe, es que esa materia es un relleno. El profesor se rió y la miró y le dijo, salga a la panadería y pida un pastel de arequipe sin relleno. La pelada se quedó como, y en la realidad, el relleno es más importante que... Pero yo tuve un profesor en la universidad. Yo tuve un profesor que se llamaba Fabio Villegas Botero, de Humanidades. Era el único doctor que tenía en economía la facultad. Él dictaba Humanidades y yo hice una muy buena relación con él. Él escribió 3 libros, inclusive uno de los libros que él escribió, él cuenta cómo los antioqueños tenemos una herencia judía genética. Es decir, los antioqueños tenemos mucho de judíos, y él escribió un libro sobre el triple mestizaje de los judíos. Un gran amigo, y él daba Humanidades. Y una vez él me dice esto. Yo estudié ingeniería en sistemas, me decía, Alejo, en programación, en cálculo, en física, en ecuaciones diferenciales, todos sus compañeros y usted van a salir con la misma información, tal cual, pero lo que va a marcar la diferencia en el futuro van a ser las humanidades, la ética, la pedagogía, toda esa parte es la que va a marcar la diferencia entre unos y otros. Hermano, hoy en día, me parece estar escuchándolo él decirme eso y la lógica que eso tiene con lo que está diciendo.
Entonces sí hay que incluir todo el tema financiero y muy amarrado de un tema emocional y un tema ético, porque es que conseguir dinero no es el reto. Exactamente. Y más en lugares como Envigado y Antioquia, que tenemos una herencia que conseguir dinero de forma, digámoslo, fácil, se volvió una cultura. Entonces el tema no es conseguir dinero, el tema es cómo lo vas a conseguir y qué cabeza vas a formar en el proceso de conseguirlo. Y ahí entra también el altruismo, que es muy importante a la hora de emprender, a la hora de ser empresario, porque muchas veces nos estamos olvidando de eso y solamente conseguir para mí, y nos olvidamos que hay un alrededor, que hay un entorno, que hay unas personas y que lo tenemos que alimentar. Retomando lo que decía Alejo, también yo leí en un libro, y en este libro también hacían como la analogía con el tema del dinero. Es que el reto sí no es conseguir dinero, porque es que es retenerlo, es hacer un efecto embudo. El efecto embudo es que yo logre retener la mayor cantidad de dinero y que su salida sea inferior a lo que yo en el momento, de que si su salida sea inferior y que yo me permita acumular más. Entonces, en ese orden de ideas, muchas personas consiguen, pero en ese mismo lapso de tiempo, o incluso estando más corto, le ingresa esa cantidad de dinero representativa y luego sale incluso hasta en mayor cantidad de lo que les entró. ¿Por qué? Porque realmente no tienen la habilidad para retenerlo y saber qué hacer con él, porque es que el dinero no solamente es para gastar. Es que socialmente tampoco nos permiten conservar lo que yo gano, sino que la misma sociedad, la misma publicidad, el mismo medio, el mismo consumismo en el que estamos, hace que yo tenga, pero quiero tener más. Gasto más de lo que me interesa. Y una frase de muchas personas que lo dicen es: páguese a usted mismo primero. Y eso es lo último que uno hace como empresario, como persona, como trabajador. Y es muy valioso. Yo esta mañana hice un buen negocio por la mañana, a las 7 de la mañana, y yo dije, voy a sacar $20 para mí, y retiré $20 de negocio y dejé lo otro en capital. Eso es muy importante hacerlo, a mí me encanta. Pero mira, ahí tocaste un tema que es bien importante, y es cuando Warren Buffett le donó que el 50% de su fortuna, que estamos hablando de varios billones de dólares a la fundación, eso no es cualquier limosna. Él dona ese dinero a la fundación Bill y Melinda Gates, y cuando él dona ese dinero, él dice algo que me llamó mucho la atención. Él dice: sentí más satisfacción en esos 3 minutos que firmaba el cheque para entregar mi fortuna que los 25 años que me tardó construirla. O sea que hay algo detrás de eso. Hay una sensación mucho más bonita en el dar que en el acumular. Completamente. Entonces, las personas que tienen como premisa mental que la vida es para acumular, están lejos de la realidad. Y no está hablando ni siquiera de felicidad, porque ese concepto tengo una pelea con él en este momento muy bien enganchada. Ahorita tengo un live sobre ese tema de la falsa felicidad, porque nos han vendido la felicidad a través de objetos. Claro. Es más, hoy en día están comerciando con la felicidad. El éxito. No, pero el éxito. Eso es tan marcado que no sé si ustedes de pronto vieron noticias el día de hoy. Me enteré de que este ladrón de la costa, muy famoso, Pupileto, que era muy famoso precisamente por eso, no sabía ni siquiera por qué le decían así, le decían Pupileto, era porque él se creía muy pupi. Él lo que hacía era entrar hacia casas de gente a robar, y con la plata que él vendía las cosas o con lo que robaba, lo que hacía era creerse una persona que no era él. Entonces eran anillos, fajos de billetes, morrales llenos de billetes. Entonces, sociológicamente, inmediatamente hice un análisis. Yo, ¿cuántas personas en su Instagram, incluso por ahí creo que había un influenciador, creo que era de Ibagué, que hacía eso, que era un señor que lo único que hacía era ostentar, y era un tema bastante complejo, que tiene un montón de seguidores, un montón de ridiculeces, que ahorita también lo hablábamos. Las redes sociales también se han permitido o han permeado nuestra inteligencia financiera para tener que mostrar ya no solamente la comida, sino el reloj. Y hace poco también veía a un coach de esos financieros, decía, es que hay muchos de esos relojes que hasta son chiviados, o sea, son copias. No. Y en ese orden de vida, el resto de la gente se copia un estilo de vida que no es. Pero quién sabe realmente si el reloj es una copia de quién le está diciendo mentira. Es que no le estás diciendo la mentira al otro, te la estás diciendo y te la estás creyendo vos mismo. Sí. Y realmente tu realidad financiera, vos puedes mirar tu cuenta y le debes hasta el que no conoces. Entonces, no sé si también esa parte ahora, con tantos pelados que tenemos, pues que tienen redes sociales, también se han metido en esa dinámica y les impida tener un enfoque hacia lo realmente importante y financieramente hablando. Es que ahí viene otra cosa, Andrés, y es que no te han enseñado qué es lo verdaderamente importante o no has querido aprenderlo. Entonces, cuando uno no conoce cosas mejores, lo que sabe le sirve.
Sí. Alejo, es que yo sigo, bueno, no voy a decir nombres pues para no meter las patas, pero yo sigo a X influenciador porque es muy charro. Pues claro, como no conoces personas que tengan contenido, te parece muy charro seguir un huevón de esos. Entonces ahí hay un tema importante. Cuando yo no he ido, esto es un ejemplo, no vaya a despedir, es que no. Si usted no ha ido a pasear todavía a Cancún, a Xcaret, que es un lugar muy lindo, hombre, ir todavía a Coveñas le parece lo más maravilloso del mundo. No estoy diciendo que Coveñas es malo, hago la claridad. Estoy diciendo que cuando yo conozco cosas muy buenas, entonces ya digo, esto puede ser mejor que lo otro. Si nunca has viajado en primera clase, turistas, Exactamente, tengo la opción para escoger. Y puede que me quede con la primera. Sí, no, yo adoro Coveñas. Sí. No quiere decir que ir a Cancún me encanta. Entonces, pero tiene de dónde escoger. cuando la gente aprende a leer información relevante, buena, aprende a seguir personas que le den contenido, cuando escucha cosas que le sirven, ya descarta las otras. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente, hombre, saque de su cabeza y saque de su cerebro información que no sirve para nada, que no, analice, hombre, ese nivel de inteligencia lo tenemos todos. Yo soy capaz de identificar cuando algo no me va a servir para nada. Y yo analizo eso en 2 o 3 semanas y digo, hombre, esta persona definitivamente dejar de seguir en la vida real. Así es. Leo, vos también decías algo muy importante y es que nos han vendido la idea de que la felicidad es de afuera hacia adentro. O sea, si tengo un carro último modelo, si tengo la beca, si tengo el superviaje, soy feliz. Y eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque la felicidad es de adentro hacia afuera. La felicidad primero la tengo que construir yo, saber qué me hace verdaderamente feliz. O si no, voy a estar viviendo completamente en una felicidad falsa. Sí. Porque entonces cuando... felicidad efímera. Exactamente, cuando el carro no esté, ¿qué? ¿Ya no soy feliz? No, pero cuando no esté ese compañero o compañera sentimental, ¿ya no soy feliz? Cuando no esté ese viaje. Es que le estamos entregando la felicidad al otro. Es la cosificación, o sea, ese fenómeno sociológicamente se llama la cosificación. Y la cosificación es que yo cosifico el amor, entonces ya realmente no me estoy poniendo en el... A ver, no le estoy dando el valor a la persona, sino a lo que me da la persona, o sea, entonces al restaurante en donde me lleva, o sea, los momentos que construye alrededor de un tema económico, pero no realmente el enfoque es en la persona. Y así aplica por un montón de cosas, para el carro, por un montón de cosas. Pero resulta que para mí, desde mi análisis, pues como persona del común, yo veo que esto es tan frecuente porque realmente lo veíamos cuando recién terminó la cuarentena en España, que terminó la cuarentena y la necesidad de comprar era tan grande que lo primero que mostraron en las noticias fue una fila enorme para entrar a Zara. Sí. Enorme. Entonces inmediatamente vos te decía, ¿cuál es esa necesidad de ir a comprar? O sea, muchas personas llevan con la misma pantaloneta 2 meses o 3 meses. ¿Cuál es esa necesidad que yo tengo? Andrés, vea, ahí hay un tema que es importante dejarlo claro para los oyentes y para todos y para nosotros, porque yo cada vez que hablo de esto es como si yo me lo volviera a decir a mí mismo. Nosotros llevamos años y años y años de programación mental hacia el consumo. Mientras las personas del común, voy a utilizar ese término que usaste, Andrés, mientras las personas del común no invierten en educación financiera, los centros comerciales invierten millones en marketing. Entonces, es un cóctel grave, porque yo no me educo, yo no entiendo para qué sirve una tarjeta de crédito, yo no sé usar el banco, yo soy bueno para endeudarme, eso fue lo que aprendí en las 3 cosas con las que uno aprende. ¿De cuáles cosas uno aprende? Uno viene con la genética, la familia, el entorno y los hábitos. Y la única que yo controlo son los hábitos, porque el entorno, que son las circunstancias, y la familia, yo no puedo cambiar eso. Usted le tocó la familia que le tocó, y las circunstancias del COVID son las mismas de nosotros, que la gente de Bogotá, son las mismas. Igual. Pero sus hábitos sí son los que cambian. Entonces, como eso no lo hemos querido modificar de manera personal, el consumo está invirtiendo, en este momento, el consumo está invirtiendo millones de dólares para aprender cómo nos vende de forma digital, porque ya en este momento tiene bloqueadas las puertas físicas. Entonces, ¿qué sucede? Como no entendemos eso, caemos en esa trampa del consumo y esa programación años tras años tras años nos jode. Entonces yo no me leo un libro, no hago un seminario, no. Miren, todo el curso mío de finanzas es gratis en YouTube. Eso era para que todo el mundo lo hubiera visto por ahí 4 o 5 veces. Pero ¿por qué la gente no lo ve? Porque si está atravesando por YouTube y le aparece un video de un influencer hablando bobadas, se queda viendo el influencer. Alejo, ¿y por qué? Porque su cerebro ha sido programado hacia lo largo de toda la vida para que él prefiera ver eso. Número 1. En cambio, como yo no me educo, pero el centro comercial se invierte en publicidad y marketing, ellos saben qué aroma ponerle al centro comercial y al almacén para que cuando yo entre quiera comprar. O qué emoción te montan, qué música ponen. te ponen
qué palabras usan para engancharme, cómo colocan esos zapatos al lado de ese bolso con la luz que alumbre de tal manera para que cuando yo pregunte por los zapatos me lleve media tienda. Y eso no es de ahora lejos, eso lo vienen estudiando desde hace muchos años. Podemos hablar de Freud con la psicología de masas, y es esa psicología de masas la que hace que nosotros creemos necesidades que no tenemos. Y nos las van creando y nosotros nos volvemos con esas necesidades como si fuera nuestra mano, como si fuera nuestro ojos. Solo hay 4 cosas vitales. Solo hay 4 cosas. Ojo, ¿qué es lo que dijiste ahí? Vitales. Solo hay 4 cosas vitales: agua, aire, alimento y un techo para vivir. De ahí para adelante nada es vital. Son creadas. Pero nos hacen creer que es que ese crédito es debido a muerte. Falso. Que la tarjeta de crédito es de vida o muerte. No, falso. Porque es que ahora es muy frecuente tarjeta de crédito por el mínimo. O sea, te dan una tarjeta de 600.000 pesos. Mucha gente enloquece con eso, porque conforme, y esa parte tengo en algún momento que entenderla, vos vas pagando tu cupo de crédito, arrancas con una tarjeta de un mínimo, en 2 años ya la tarjeta tiene un cupo de 5 millones. Entonces, vos te enloqueces, usted decís que usted no piensa yo tengo una tarjeta para hacer un préstamo de 5 millones, no, yo tengo 5 millones de pesos para gastarme en lo que quiera. Además que psicológicamente hay una afectación. Si yo llego por ejemplo a un restaurante, vamos a comer, y yo tengo la opción de pagar con una tarjeta, entonces yo tengo aquí la tarjeta, ¿sí o no? Pero también tengo efectivo, mi cerebro piensa que si yo pago con la tarjeta no gaste plata, porque yo vuelvo y miro y los billetes están ahí. Exactamente. Sí. Y es desde la psicología, porque cuando yo entrego el billete, yo entrego algo que era mío. Cuando entrego la tarjeta yo creo que nada se fue, pero me están dando algo, porque es el poder del plástico. La otra con el restaurante, de la psicología. Sí, creo que uno de los peores errores financieros es sacar cosas de un solo consumo con una tarjeta de crédito. O sea, vos te imaginas una vez a alguien, porque yo también lo hice, me di un gusto con mi esposa y saqué eso a N cantidad de cuotas. Alguien me preguntó, ¿cuánto se demora tu cuerpo digiriendo esa comida? Sí, pues me voy a poner algo máximo, póngale 2 días. Usted va a pagar esa comida mínimo 12 meses. Yo he visto gente tanquear Toyota TXL Prado llena full de extra, 250.000 pesos con tarjeta de crédito a 12 meses. ¿Sabe cuánto logra la gasolina de carro? Una semana. No, es que ese carro usted lo tanquea prendido, no lo llena nunca. Es decir, la empresa que más tarjetas de crédito tiene puestas en el mercado, curiosamente no es un banco, es un almacén, para no poner nombres. Sí. Y la gente va y compra con esa tarjeta Mercado y lo pone a 12 cuotas. O sea, la papa que usted se come y la yuca en enero del 2020 la termina de pagar en el 2021 con intereses y cuotas de manejo. Si eres juicioso y no se atrasa. Aparte que jinetea la tarjeta, porque solo paga las cuotas mínimas, intereses y vuelve hacia avances. O cuando el banco te llama y te dice, muy querido, venga, por su buen manejo le vamos a prolongar sus cuotas para que tengan un flujo de caja más efectivo mensualmente. Entonces, de toda esta conversación que hemos tenido estas últimas 2 sesiones me sale algo, y es que quiero hacer un video bien responsable enseñando a la gente cómo apalancarse en el banco, porque me sonó mucho eso que me dijo la persona: hombre, no satanices el banco, sí, enséñale a la gente cómo apalancarse en el banco. Y me parece sano. ¿Cómo hacer el uso de una tarjeta de crédito adecuadamente? Claro, para un préstamo, una fiducia. ¿En qué forma hace un préstamo para conseguir una casa? ¿En qué forma hace un crédito de una inversión, pero para inversión? Exacto. También usamos un lenguaje, ahí donde entra la PNL, que la volvieron famosos los coaches, que también es otro objeto, donde los términos que usamos, los usamos sin sentido muchas veces, y no entendemos que eso lleva un trasfondo. Una vez, ya que tocaste este tema, en una conferencia que dicté en una empresa muy grande aquí en Medellín, 500 empleados, allá al frente mío, yo estaba aquí a un lado, y la gerente de gestión humana me va a presentar. Entonces, cuando yo ya tenía mi charla montada, y mi charla, como ustedes se han dado cuenta, es muy agresiva, o sea, la forma en la que yo me expreso es muy agresiva, entonces yo sabía ya para dónde iba, o sea, yo estaba brincando, antes de salir al ruedo para esa endorfina para arriba. Y llega la señora, y en ese momento yo la escucho y dice, y el motivador, es que desde ahí empezamos, es que el motivador que viene, bueno, yo me sentí como un payaso, pero bacano, pues yo no lo hice con mala intención, sino que fue gracioso. Pero mira que soy un mensaje con respecto a la persona que genera valor, cómo lo visualiza el resto de personas del común. Entonces, si vos estás hablando de este tema, te van a... yo salí después y la empanelé. Yo vine fue a desmotivarlo, yo aquí no vine a motivar a nadie, pero lo que me pareció tesoro es que la señora me presenta y me dice, con mucho cariño, porque ella no pensó en hacerlo mal, ella dice, la idea es que con lo que aprendamos de Alejandro, mejoremos nuestra capacidad de endeudamiento. Uy. Entonces, imagínate lo que hay ahí, es decir,
no utilizamos capacidad de inversión, capacidad de ahorro, sino que lo que hace la gente es que le prestan dinero, está al tope de endeudamiento, y si libera una deuda, lo que le dice su cerebro es, te puedes volver a endeudar. Y Alejo, otro tema que yo quiero que tratemos en este programa es sobre los activos y los pasivos. Recuerdo alguna vez que leí a Robert Kiyosaki, que él hablaba de que cuando salimos de la universidad y recibimos nuestro primer sueldo, somos felices porque recibimos 2,5 millones, 3 millones de pesos y estamos matados. Pero con esos 2 o 3 millones de pesos empezamos a comprar esas cosas que siempre quisimos tener, esos pasivos. Y Robert Kiyosaki decía que es muy importante, antes de tener los pasivos, tener un activo que te soporte ese pasivo. Leo, ahí hay un tema que vale la pena separarlo. La clase pobre, no quiero ser peyorativo en lo que estoy diciendo, sino para que tengamos una claridad financiera. La clase pobre se mete en gastos. O sea, la clase pobre es la clase que sale el domingo para misa con su hijo y ve que están vendiendo una bomba, 5,000 pesos de helio que sale para arriba, se la compra el niño y el niño en una bala suelta y se fueron 5,000 pesos para la isla. Se gasta la plata en cositas. En cositas. Yo tengo otro término, pero no se puede decir en público. Eso es la clase pobre. Ajá. La clase media compra pasivos. Carro en deuda, moto en deuda, casa en deuda, ropa en deuda. O sea, la clase media se gasta el dinero en pasivos. Y la clase rica compra activos. Esos activos, ahora hay otra connotación y es emocional. Lo llevamos a pensamiento de corto plazo, pensamiento de medio plazo y pensamiento de largo plazo. Entonces aquí viene el concepto que decías ahorita antes de gratificación diferida. El rico, mentalmente hablando, es una persona que es capaz de esperar el tiempo suficiente para adquirir la gratificación. En cambio el pobre utiliza palabras como todo lo que trabajé esta semana, yo me merezco los aguardientes. Sí. Y ahí se gasta el dinero. No, y hay una historia particular que conocí una empresaria de aquí de la zona de Medellín, que creo que también le va a estar pasando mal. Contaba una historia de uno de sus bodegueros, y resulta que ese bodeguero estaba con 5 más durante 5, como para hacer la cortica, durante 5 años estos compañeros de este cristiano se gozaban al otro y le decían Coca-Cola, porque el tipo nunca salía, nunca los fines de semana se iba con de las chicas, nada, siempre lo gozaba. Entonces él hacía parte de un entorno que estaba obligado, y él callado. A los 5 años pone carta de renuncia y le preguntan ¿por qué? Menos que va a montar mi negocio. El tipo ahora pues tiene un montón de negocios de supermercados en barrios populares, tiene creo que 3 y son muy grandes, y contaba que una de las mayores anécdotas de esos muchachos les daban que pasaron de gozárselo, decirle Coca-Cola, a ir a entregarle a las bodegas a él mismo pedidos. Claro. Entonces era muy paradójico, porque ellos dicen, mire, llevan aquí 4 años después de que salió él. Ese muchacho anda, usted no se imagina en qué camionetas, el tipo está en otro nivel completamente diferente y ellos siguen en su mismo nivel. Entonces la comparación es decir, no tenemos inteligencia, pero quien es capaz de abstraerse de un entorno social y tener es lo primero, o sea, abstraerse. Miren, de ese entorno. El secreto del, llamémoslo, voy a utilizar esta palabra que detesto, pero usémosla para el contexto. El secreto del éxito en el siglo XXI es identificar hacia dónde va la mayoría de la gente y tener la capacidad y la fortaleza de caminar al revés. Esa es la riqueza del siglo XXI, porque usted dice, si la mayoría de la gente está endeudada, está enferma, está emproblemada, está obesa, yo tengo que mirar para dónde va toda esa gente, y yo, si quiero tener una vida distinta, camino hacia el sentido contrario. Ese es el sentido. Ahora, eso es muy fácil de decir, hágalo. Ahí viene la pregunta, hombre, es que tiene toda la lógica. Si yo compro una casa y esa casa la pongo en alquiler, con lo que me renta la casa, puedo vivir y tengo un activo en plusvalía generando una valorización año tras año. Sí. Fácil de decir. Ahora, ¿cómo se hace? Es un proceso lento. Todos los procesos a nivel de conciencia son lentos. Entonces, claro, cuando vos empezás a hacer ejercicio, inmediatamente se activa un cambio en tu cuerpo, pero vos no lo ves, porque es interno. Sí. Y cuando pasen 8 días ya empiezas a ver, pero esto. Entonces cuando la persona tiene mentalidad de largo plazo, al ver que pasa un mes y no ha habido los resultados que quiere, se raja y para ahí. Y eso es una de las cosas que yo más le enseño a la gente. Digo, si usted va a casar una inversión, es a largo plazo. Bueno, hablemos, ya nos quedan 5 minuticos del ahorro, porque ya hemos como desglosado muy bien, creo que el tema de los malos gastos, de las malas decisiones emocionales, financieras, sociales, como deudas, el ahorro, o sea, el ahorro es bueno, ¿hasta qué punto? El ahorro es bueno únicamente en función de la inversión. Sí. Porque si yo tengo plata y la dejo en la cuenta del banco, son ni al 1 al año,
pues yo tendría que tener casi 20 millones de pesos mensuales para que se me cubriera por lo menos la cuota de manejo. O sea que tener la plata ahorrada no sirve, o sea, es como el agua estancada, se pudre. Lo que hay que tratar es de crear hábitos de inversión desde poco. O sea, ahorrar para invertir. Ahorrar para invertir. Pero casi que de la mano. Inmediatamente. Sí, ¿por qué? Hay un tema que se llama, eso me lo enseñó Heiber, que es un financiero muy bueno, y me enseñaba el efecto ducha. Pero pues no es el momento porque se demora mucho explicar eso. Pero si yo en vez de gastar invierto, voy engordando el flujo de efectivo. Lo que pasa es que al principio son goticas, entonces no se ven. Pero esa es la ligera ventaja, es empezar poco a poco a meter goticas, eso va aumentando el chorro. Va a llegar un momento en que el chorro va a ser tan grande que va a necesitar 2 poncheras para atrapar el agua que va a caer. Y eso es la inversión. Entonces yo recomiendo el ahorro solamente en función de la inversión. Hoy en día existen empresas, hay una empresa, se me escapa el nombre, de pronto las publico en redes sociales, que tiene un sistema de inversión muy bueno con personas que quieren invertir desde 50,000 pesos. Lo importante no es la cifra. Hay otro mensaje, otra pregunta ya como para cerrar. ¿Qué consejo le darías vos desde ya el ahorro, o sea, la forma de gestionar todo ese tema de endeudamiento social y cultural a esas personas que deben algo y quieren salir hoy de esa deuda? O sea, ¿qué consejo les darías? Decirles, vea, ahorren, así tengan 50,000, hagan esto, o empiecen a hacer esto para que salgan de las deudas. Vea, el primer consejo que les doy es que me sigan en el canal de YouTube y vean un video que se llama Perfil Financiero. Sí. Y el segundo que sale esta semana, que es Gestor de Deudas. Recordemos cómo te encuentran en Alejo Ortiz. Usted en YouTube escribe Alejo Ortiz y ahí le aparezco de primero. Alejo Ortiz le aparezco de primero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una vez me invitan a un sitio y me dicen, Alejo, te queremos invitar a un taller de sueños, año 2010. Yo, taller de sueños, me sonó más raro que un berraco. Yo pensé hasta en cosas como narcóticos. Yo dije, ¿para dónde me lleva esta gente? Entonces me voy para el taller. El taller de sueños era que había una cartelera que uno recortaba fotos de revistas y las pegabas con las cosas que uno soñaba. Entonces a mí me impactó mucho ejercicio porque en medio de la euforia del momento yo empecé a pegar casas bonitas, barcos, Toyotas, o sea, es un mapa de sueños traqueto. Sí. Entonces yo pensé que esa dinámica era real, entonces yo pegué el mapa de sueños. Cuando pasó el primer año y yo me olvidé por completo de ese tal mapa de sueños, yo un día dije, vení, ¿cuál es mi sueño? Pagar las berracas deudas. Entonces aquí viene la recomendación. Si usted tiene deudas, usted va a hacer su mapa de sueños. Su mapa de sueños está con una cartulina grande, va a sacar un lápiz, un marcador y va a empezar a apuntar cada una de las deudas que tiene. ¿Cuánto debo? ¿A quién se lo debo? ¿En qué fecha me lo prestó? ¿A cuánto interés? Este es el teléfono tal. Y va a estar. Y cuando las tenga todas en ese bloque, en esa cartulina, los pega al frente del baño. O sea, aquí está el sanitario, lo pega allá. Cosa que todos los días, cuando usted se siente, ve allá sus sueños. El sueño más grande al que tiene derecho un endeudado es a pagar las deudas. Porque hasta que usted no pague las deudas, cualquier postre que la vida le dé no le va a saber a nada. ¿Usted cómo se disfruta algo al saber que está endeudado por el otro lado? Entonces, lo primero, clarifique qué debe. Yo necesito tener claro qué debo, a quién le debo, cuánto le debo. Y constante, te debo esta plata, te voy a pagar, teneme paciencia. Juan, teneme esta plata, Leo, teneme esta plata. Espérame que ya te voy a pagar. Ese es el mapa de sueños, es la recomendación. Organícese. Orden produce milagros. Si usted organiza sus finanzas, todo va bien. Pero es que hay personas que lo que hacen es, frase muy común nuestra, volador hecho, volador quemado. Sueldo que cogen, sueldo que se gastan y las deudas vivas. Y lo que hacen es jinetear deuda. Prestan aquí para pagar acá, pagan la cuota mínima de la tarjeta, vuelven y hacen un avance, mercan con este, hacen un avance y en ese las pasan 20 años. Orden produce milagros. Sí. Bueno, creo que ya vamos llegando al final de nuestro espacio Clique. Obviamente siempre quedamos con ganas de más y creo que nosotros, no sé si de pronto ya para la semana entrante vamos a seguir contando con Alejo al menos media hora para seguir resolviendo dudas de esto, porque sabemos que el tema financiero uno no puede emprender sin tener un buen soporte financiero y no puede tener ningún tipo de proyecto si no tiene ese cimiento. O sea, puedes tener el mejor proyecto, pero si no tienes ese polvo a tierra, creo que vas a fracasar en el intento, y los que ya lo hicieron para volver a iniciar. Entonces vamos a seguir contando con Alejandro. Darle muchas gracias a la mesa. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Alejo, feliz noche. Leo, feliz noche. Juan, feliz noche. Muchas gracias a todos, feliz noche. Muchísimas gracias, feliz noche para todos los oyentes, las personas que nos están viendo, y los esperamos este jueves otra vez a las 6 de la tarde para que sigamos con estos temas que están muy nutridos y sé que nos dejan algo en nuestro interior. Muchísimas gracias a todos.